This is the happiest day of my life. Baila conmigo, mi nieta. Con mucho gusto, abuela. You look so happy tonight I am. It's perfect. and so beautiful. I feel so happy right now. Congratulations, my dear. ¡Viva los novios! ¡Bravo! ¡Felicidades! La tarde del 22 de marzo de 1958 caía sobre el Valle del Cauca, con esa luz dorada que vuelve eternos los últimos instantes del día. Palmira, ciudad de cañaverales infinitos y haciendas señoriales, se vestía con sus mejores galas para presenciar lo que todos llamaban el acontecimiento del año. En la Hacienda San Rafael, una construcción colonial de 3 plantas con balcones de hierro forjado y patios interiores, donde las bugambilias explotaban en tonos fucsias y naranjas, los preparativos para la boda más esperada de la región alcanzaban su punto culminante. Beatriz Elena Salcedo Montes, con apenas 24 años cumplidos, se encontraba frente al espejo de cuerpo completo en su habitación, observando con una mezcla de fascinación y horror el reflejo que le devolvía la superficie pulida. El vestido de novia, traído desde los talleres más exclusivos de Bogotá, caía sobre su figura como una cascada de seda y encaje francés. Era una obra de arte textil, con bordados de perlas que habían consumido semanas de trabajo artesanal, con un velo de tul tan delicado que parecía tejido con niebla matinal. Pero para Beatriz, aquella prenda suntuosa se sentía como un sudario elegante, como el uniforme ceremonial de su propia ejecución social. Su padre, don Ignacio Salcedo, era el dueño del ingenio azucarero más próspero del Valle del Cauca. Sus cañaverales se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Sus trapiches procesaban toneladas de azúcar cada semana, y su influencia política se ramificaba desde Cali hasta Bogotá, como las raíces profundas de los samanes centenarios que custodiaban su hacienda. Era un hombre de modales refinados en público, capaz de recitar poesía en francés y de discutir filosofía con los intelectuales que visitaban su casa, pero en privado gobernaba su imperio con mano de acero y corazón de piedra. El prometido de Beatriz, Rodrigo Valenzuela Pardo, era el heredero único de otra dinastía azucarera establecida en el norte del departamento. La unión había sido arreglada 3 años atrás, cuando Beatriz acababa de cumplir 21 años, sellando una alianza comercial que consolidaría el monopolio del azúcar en la región. Rodrigo era un hombre de 35 años, de bigote cuidadosamente recortado al estilo de la época, con modales impecables de caballero educado en Europa, pero con una mirada fría que nunca sonreía del todo, ni siquiera cuando sus labios lo hacían. Por cierto, si estas historias te atrapan tanto como a mí, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué parte de Colombia o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo hace que estas historias cobren vida. Lo que nadie en aquella hacienda llena de sirvientes, floristas y músicos afinando instrumentos sabía lo que se ocultaba bajo la superficie resplandeciente de aquel día de celebración, era que Beatriz Elena guardaba un secreto que podría derrumbar todo el edificio de mentiras sobre el cual se sostenía el poder de su familia. Un secreto que involucraba amores prohibidos, desapariciones inexplicables y una verdad tan oscura que las mismas cañas de azúcar parecían susurrarla cuando el viento de la tarde las mecía con suavidad inquietante. 3 meses antes, en diciembre de 1957, la vida de Beatriz había cambiado para siempre. Durante una de las inspecciones protocolarias que su padre realizaba en los campos de caña,
Ella lo había acompañado por insistencia de doña Matilde, su madre, quien consideraba que una mujer de su posición debía conocer la procedencia de su riqueza, aunque fuera de manera superficial y ornamental. Fue allí, entre los surcos interminables de caña verde que se alzaban más altas que un hombre, donde sus ojos se encontraron por primera vez con los de Sebastián Garcés. Sebastián era el hijo mayor de Eusebio Garcés, el capataz más antiguo y confiable del ingenio San Rafael. Tenía 28 años, la piel bronceada por años de trabajo bajo el sol implacable del valle, y las manos callosas que delataban una vida de esfuerzo físico constante. Pero cuando hablaba, lo hacía con una elocuencia que sorprendía, con ideas claras sobre justicia social, sobre derechos laborales, sobre la dignidad humana que debía extenderse más allá de las barreras de clase. Había estudiado por las noches en una escuela nocturna para trabajadores, devoraba libros prestados de la biblioteca municipal y soñaba con un Colombia donde los hijos de los cortadores de caña pudieran aspirar a más que repetir el destino de sus padres. Su encuentro inicial fue breve, apenas un intercambio de miradas cuando don Ignacio le ordenó a Sebastián que explicara a su hija el proceso de corte y carga de la caña. Pero en esos pocos minutos, mientras Sebastián hablaba de ciclos de cosecha y técnicas de cultivo, Beatriz vio algo que nunca había visto en los hombres de su círculo social, una pasión genuina por algo más grande que el lucro personal, una inteligencia que no había sido pulida en universidades europeas, pero que brillaba con luz propia. Los encuentros siguientes fueron planeados con una cuidadosa clandestinidad que a ambos les resultaba tan emocionante como aterradora. Beatriz comenzó a escaparse de la hacienda en las tardes, diciéndole a su madre que iba a visitar amigas en la ciudad o que necesitaba comprar cosas para el ajuar de boda. En realidad, se encontraba con Sebastián en lugares secretos, en la plaza del mercado donde podían perderse entre la multitud, en una pequeña biblioteca pública donde nadie de su clase social pondría jamás un pie, en las orillas del río Cauca cuando el atardecer pintaba el agua de tonos cobrizos. Sebastián le abrió los ojos a un mundo que había existido siempre a su alrededor, pero que ella había sido cuidadosamente entrenada para no ver. Le habló de las condiciones en las que vivían los cortadores de caña, familias enteras hacinadas en barracones sin servicios sanitarios adecuados, ganando salarios de miseria que apenas alcanzaban para comer, trabajando jornadas que comenzaban antes del amanecer y terminaban cuando la noche ya había caído. Le contó sobre los accidentes que ocurrían con frecuencia alarmante, dedos cortados por machetes, infecciones por heridas mal curadas, enfermedades respiratorias causadas por el humo de la quema de caña, que nadie se molestaba en tratar, y le reveló algo aún más perturbador. En los últimos 2 años, al menos 8 trabajadores habían desaparecido sin dejar rastro. Todos ellos habían sido hombres que hablaban demasiado, que intentaban organizarse para exigir mejores condiciones, que cuestionaban abiertamente la autoridad de don Ignacio. Simplemente dejaban de aparecer un día, y cuando sus familias preguntaban, se les decía que habían abandonado el trabajo, que se habían ido a buscar fortuna a otra parte, que eran irresponsables, que habían dejado deudas y obligaciones, pero nadie los había visto irse. Nadie había recibido cartas o noticias. Era como si la tierra se los hubiera tragado. Beatriz, criada en la ignorancia deliberada de su privilegio, sintió primero incredulidad, luego horror y finalmente una vergüenza profunda que se mezclaba con rabia. Era posible que su padre, el hombre que le había enseñado a leer poesía, que asistía a misa cada domingo, que donaba dinero para obras de caridad, fuera capaz de semejante maldad sistemática. Sebastián no la acusó directamente, pero la mirada en sus ojos cuando hablaba de don Ignacio era clara. Él sabía, o al menos sospechaba fuertemente, que el patriarca estaba detrás de esas desapariciones. El amor que creció entre ellos fue inevitable y arrollador. No era el amor cortés y distante que se suponía debía sentir por Rodrigo, su prometido, un afecto razonable construido sobre conveniencia mutua. Era algo visceral,
urgente, que la hacía sentir viva por primera vez en su vida. Sebastián la miraba como si fuera una persona completa, no una propiedad valiosa o un objeto decorativo. La escuchaba cuando hablaba, valoraba sus opiniones, la desafiaba intelectualmente. Y cuando finalmente se besaron, una tarde lluviosa en un cobertizo abandonado cerca de los cañaverales, Beatriz supo con absoluta certeza que jamás podría casarse con Rodrigo, que jamás podría vivir la mentira que su familia había diseñado para ella. Pero confesarle a su padre su amor por el hijo de un capataz habría sido social y físicamente suicida. Don Ignacio era un hombre que consideraba que el orden natural del mundo dependía de que cada quien permaneciera en su lugar asignado. La idea de que su hija, su heredera, se rebajara a relacionarse románticamente con alguien de la clase trabajadora le habría parecido no solo una traición personal, sino una obscenidad contra el orden divino. Sebastián y Beatriz comenzaron a planear su escape. Él tenía contactos en Buenaventura, en el puerto sobre el Pacífico, donde creía poder conseguir trabajo en los muelles y donde nadie los conocería. Beatriz había estado guardando en secreto joyas y dinero que podría vender para financiar sus primeros meses juntos, mientras Sebastián se establecía. El plan era que ella desaparecería la noche antes de la boda, dejando una carta explicando su decisión, y se encontrarían en la estación de autobuses de Cali a las 11 de la noche del 21 de marzo. Pero el destino, o más bien la maquinaria vigilante del poder patriarcal, tenía otros planes. 2 semanas antes de la fecha acordada, uno de los trabajadores del ingenio, movido quizás por lealtad a don Ignacio o quizás por la recompensa que sabía recibiría, informó al patrón que había visto a su hija reuniéndose en secreto con Sebastián Garcés en repetidas ocasiones. La furia de don Ignacio fue bíblica en su magnitud. Esa misma noche, Beatriz fue confrontada en el salón principal de la hacienda. Su padre la abofeteó con tal fuerza que la joven cayó al suelo, algo que jamás había hecho antes. Doña Matilde sollozaba en un rincón, retorciéndose las manos, incapaz de intervenir, aterrada de su propio marido. «¿Cómo te atreves?», rugió don Ignacio, su rostro congestionado de ira. «¿Cómo te atreves a manchar el honor de esta familia, a arrastrar nuestro nombre por el lodo, a entregarte como una cualquiera a un peón, a un don nadie?» Beatriz, con el labio sangrando y lágrimas corriendo por sus mejillas, encontró una valentía que no sabía que poseía. «Lo amo», dijo con voz temblorosa pero clara. «Amo a Sebastián más de lo que jamás podría amar a Rodrigo. Y no voy a casarme. No pueden obligarme». La risa de don Ignacio fue cortante, cruel. «¿Amor? ¿Eso crees que importa? Eres mi hija, mi propiedad hasta que seas la propiedad de tu esposo. Y te casarás con Rodrigo Valenzuela porque yo lo he decidido así. En cuanto a ese muchachito insolente que te ha llenado la cabeza de ideas ridículas, él ya no es tu problema. Nunca volverás a verlo». Esa noche, Sebastián Garcés desapareció. Cuando su padre, el viejo Eusebio, fue a buscarlo a la choza donde vivían en el barrio de trabajadores del ingenio, encontró la puerta abierta, signos de lucha y a su hijo ausente. Desesperado, fue a golpear la puerta de la casa principal exigiendo hablar con don Ignacio, pero los guardias de seguridad de la hacienda lo echaron sin miramientos, amenazándolo con correrlo también si seguía causando problemas. Beatriz, encerrada en su habitación bajo vigilancia constante de sirvientas de confianza que reportaban cada uno de sus movimientos, cayó en una desesperación profunda. Sabía, con una certeza que le helaba el alma, que su padre había hecho algo terrible. Sebastián no la habría abandonado voluntariamente. Gritó, lloró, suplicó, se negó a comer durante días, pero don Ignacio fue implacable. «Prepárate para tu boda», le ordenó fríamente a través de la puerta cerrada. «O prepárate para pasar el resto de tu vida encerrada en esta habitación, o quizás en un sanatorio donde traten tu evidente desequilibrio mental. Tú decides». La trampa era perfecta. Si se rebelaba abiertamente, la declararían loca, la encerrarían donde nadie pudiera escucharla. Si intentaba huir,
No tenía medios ni recursos sin su padre, y Sebastián había desaparecido, probablemente muerto, por su culpa. La culpa la carcomía tanto como el dolor. Ella lo había amado, y ese amor lo había condenado. Así que cuando llegó la mañana del 22 de marzo, Beatriz se dejó vestir, peinar y maquillar como un maniquí sin voluntad. Se dejó colocar el velo, se dejó conducir escaleras abajo donde los invitados ya comenzaban a llegar. Caminaba como sonámbula, su mente atrapada en un circuito de horror y desesperación del que no podía escapar. La hacienda San Rafael se había transformado en un escenario de ensueño para la boda. El jardín principal, un espacio vasto de céspedes perfectamente cortados, fuentes de piedra tallada y senderos bordeados de rosas importadas, estaba adornado con arcos de flores blancas. Cientos de sillas tapizadas habían sido dispuestas en hileras perfectas frente a un altar improvisado decorado con lirios y orquídeas. Una carpa enorme de tela blanca había sido instalada para la recepción posterior, bajo la cual mesas vestidas con manteles de lino fino esperaban a los 200 invitados que confirmarían su asistencia. Los invitados que llegaban eran la crème de la sociedad vallecaucana. Terratenientes con apellidos que se remontaban a la colonia, industriales del azúcar de toda la región, políticos desde Bogotá, familias aristocráticas de Cali y Popayán, todos vestidos con sus mejores galas. Las mujeres lucían vestidos de alta costura traídos desde París o Nueva York, joyas que brillaban bajo el sol de la tarde. Los hombres, impecables en sus trajes oscuros de corte europeo, fumaban cigarros cubanos y discutían negocios en grupos pequeños mientras esperaban el inicio de la ceremonia. Rodrigo Valenzuela había llegado a media tarde, conduciendo él mismo un automóvil Cadillac, negro último modelo, que hizo girar cabezas. Saludó a don Ignacio con un apretón de manos firme y una sonrisa satisfecha. Para él, este matrimonio era exactamente lo que debía ser. Una transacción exitosa que traería beneficios económicos y sociales mutuos. No había el más mínimo interés genuino en conocer a Beatriz como persona. La veía como un accesorio necesario, decorativo y funcional, que cumpliría su rol de esposa administrando la casa y, en su momento, dándole herederos. La ceremonia estaba programada para las 6 de la tarde, cuando el calor intenso del día comenzara a ceder y la luz adquiriera esa calidad dorada que los fotógrafos consideraban perfecta. A las 5:30, Beatriz fue llevada a un pequeño pabellón en el jardín donde esperaría el momento de su entrada. Don Ignacio entró para una última conversación privada con su hija antes de entregarla oficialmente a su nuevo dueño. «Estás hermosa», le dijo, y por un momento algo que podría haber sido afecto genuino cruzó por su rostro. «Tu madre estaría muy orgullosa». Doña Matilde, de hecho, estaba al borde del colapso nervioso, siendo atendida por las damas de honor en otro cuarto después de haber tenido un ataque de ansiedad. Beatriz lo miró con ojos vacíos. «¿Dónde está Sebastián?», preguntó con voz monótona. El rostro de don Ignacio se endureció de inmediato. «Ese nombre no se pronuncia en esta familia». «Ya te lo dije, se fue. Probablemente está en Bogotá o quién sabe dónde, olvidándote mientras tú pierdes el tiempo pensando en él». «Mientes». La acusación salió sin emoción, como un simple enunciado de hecho. Don Ignacio se acercó a ella, bajando la voz a un susurro amenazante. «Escúchame bien, Beatriz Elena. En unos minutos vas a salir, vas a caminar por ese pasillo, vas a decir, sí acepto cuando el padre Ramírez te lo pregunte, y vas a convertirte en la señora de Valenzuela. Si no lo haces, si causas una escena, si arruinas esta celebración, te juro por todo lo sagrado que las consecuencias no solo caerán sobre ti. La familia de ese muchacho, su padre, su madre, sus hermanos pequeños, todos dependen de mí para sobrevivir. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo?» Era la misma amenaza que había usado antes, el mismo chantaje perfecto. Beatriz cerró los ojos, sintiendo que las últimas chispas de resistencia se apagaban en su interior. Sebastián probablemente estaba muerto.
Su familia inocente no debía pagar por el amor que ella y Sebastián habían compartido. No tenía aliados, no tenía salida, no tenía opciones. Las campanas de la pequeña capilla de la hacienda comenzaron a repicar, señalando que era hora. La música nupcial, interpretada por un cuarteto de cuerdas traído desde Bogotá, comenzó a sonar. Don Ignacio ofreció su brazo a Beatriz. Ella lo tomó mecánicamente, y así comenzó la caminata hacia el altar entre las hileras de invitados que se ponían de pie, sonriendo, susurrando comentarios admirados sobre lo hermosa que se veía la novia, lo perfecto del día, lo romántico de la celebración. Beatriz caminaba entre ellos como un fantasma, su rostro oculto tras el velo, su mente ya no en el presente, sino en un pasado reciente, donde había conocido lo que era sentirse viva y amada de verdad. Lo que nadie sabía, lo que los invitados nunca podrían imaginar mientras observaban con sonrisas complacidas, era que bajo esa hacienda, en las bodegas subterráneas donde se almacenaba azúcar, donde las ratas corrían entre sacos apilados y la humedad creaba charcos en el suelo de tierra, Sebastián Garcés luchaba por mantenerse consciente, atado y golpeado, pero vivo. Rodrigo Valenzuela esperaba frente al altar con una postura que destilaba seguridad y propiedad. A su lado, el padre Ramírez, un sacerdote de unos 60 años que había bautizado a Beatriz cuando era apenas una criatura, revisaba nerviosamente el misal mientras observaba la procesión nupcial acercarse con pasos medidos y solemnes. El religioso conocía a la familia Salcedo desde hacía décadas. Había presenciado el ascenso meteórico de don Ignacio, desde un próspero hacendado hasta convertirse en el hombre más poderoso del Valle del Cauca. Y en todos esos años había aprendido a no hacer preguntas incómodas sobre los métodos que sustentaban ese poder. La capilla de la Hacienda San Rafael era una joya arquitectónica del período colonial tardío, con techos altos de madera tallada, vitrales que filtraban la luz del atardecer en tonos azules y dorados, y un retablo barroco cubierto de pan de oro que representaba la ascensión de la Virgen María. Las bancas de madera oscura, pulidas por generaciones de fieles, ahora sostenían a los testigos de este matrimonio que sellaba no solo la unión de dos personas, sino la fusión de dos imperios azucareros que juntos controlarían más del 60% de la producción del valle. Cuando Beatriz llegó al altar y don Ignacio colocó su mano enguantada sobre la de Rodrigo en un gesto que era mitad entrega, mitad transacción comercial, la joven sintió que algo dentro de ella se rompía de manera definitiva. Rodrigo le levantó el velo con movimientos practicados, revelando un rostro de palidez mortuoria, ojos enrojecidos por el llanto reciente aunque ahora secos, labios apretados en una línea tensa. Si el novio notó algo fuera de lo ordinario, no lo demostró. Simplemente sonrió con esa cortesía automática que los hombres de su clase habían perfeccionado desde la infancia. El padre Ramírez inició la ceremonia con voz solemne y temblorosa. Queridos hermanos, nos hemos congregado en la presencia de Dios para unir a esta pareja en santo matrimonio, que es institución honorable establecida por Dios en el paraíso. Las palabras fluían como un río conocido, ancestral, pronunciadas en 1000 bodas a lo largo de siglos, pero para Beatriz sonaban como un conjuro oscuro, como una maldición disfrazada de bendición, mientras el sacerdote hablaba de amor, fidelidad y compromiso ante Dios. Los pensamientos de Beatriz volaban hacia otro lugar, hacia otro tiempo. Recordaba la tarde en que Sebastián le había leído poesía a la orilla del río Cauca, versos de José Asunción Silva que hablaban de amores imposibles y noches estrelladas. Recordaba cómo sus manos callosas habían sostenido las de ella con una ternura que contrastaba con la rudeza del trabajo diario. Recordaba su risa franca cuando ella decía algo que él encontraba ingenioso. Una risa sin cálculo, sin segundas intenciones, simplemente alegría pura. Rodrigo Valenzuela Pardo, ¿aceptas a Beatriz Elena Salcedo Montes como tu legítima esposa, para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza,
hasta que la muerte los separe. Sí, acepto. La respuesta de Rodrigo fue inmediata, pronunciada con la misma inflexión que usaría para cerrar un negocio favorable. El padre Ramírez se volvió entonces hacia Beatriz, y en ese momento sus ojos se encontraron. El sacerdote vio algo en la mirada de la joven que lo hizo vacilar, una desesperación tan profunda y palpable que por un instante consideró detener la ceremonia, preguntar si todo estaba bien, pero décadas de entrenamiento en mantener el orden establecido, de no cuestionar las decisiones de los poderosos, pesaron más que su conciencia. Beatriz Elena Salcedo Montes, aceptas a Rodrigo Valenzuela Pardo como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe. El silencio que siguió fue de una calidad diferente al silencio habitual de una ceremonia religiosa. Era denso, incómodo, cargado de una tensión que los invitados más sensibles comenzaron a percibir. Beatriz abrió la boca, pero ningún sonido emergió. Su garganta estaba cerrada, como si manos invisibles la estrangularan. En su mente resonaban las palabras de Sebastián la última vez que se habían visto. No importa lo que pase, no importa cuánto tiempo tengamos que esperar, te amo. Y ese amor es más real que cualquier cadena que intenten ponernos. Don Ignacio, de pie en la primera fila, se inclinó ligeramente hacia adelante. Su rostro era una máscara de piedra, pero sus ojos transmitían una advertencia clara y letal. Doña Matilde, a su lado, había comenzado a sollozar suavemente, presintiendo el desastre. Beatriz, la voz de su padre fue apenas un susurro, pero cargado con el peso de todas sus amenazas previas. La joven cerró los ojos, pensó en la familia de Sebastián, en el viejo Eusebio, que ya había perdido a su hijo y que perdería su sustento si ella se rebelaba. Pensó en las otras familias de trabajadores, en los niños que dependían del empleo de sus padres para comer. Pensó en que Sebastián probablemente ya estaba muerto y que su sacrificio no lo traería de vuelta. Sí, susurró con voz apenas audible. Acepto. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la capilla. El padre Ramírez, visiblemente aliviado, continuó con la ceremonia apresuradamente, como si temiera que ella pudiera cambiar de opinión. Los anillos fueron intercambiados, las bendiciones pronunciadas y finalmente las palabras que sellaban el pacto. Por el poder que me ha sido conferido por la Santa Madre Iglesia, los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Rodrigo se inclinó y presionó sus labios contra los de Beatriz en un beso breve, posesivo, carente de todo afecto genuino. Ella se mantuvo completamente inmóvil, como una estatua de mármol. Las campanas comenzaron a repicar, la música triunfal estalló desde el coro, y los invitados aplaudieron con entusiasmo mientras la pareja recién casada caminaba por el pasillo central hacia la salida de la capilla. Lo que siguió fue un torbellino de felicitaciones, abrazos, besos en las mejillas. Todos querían congratular a los novios, comentar sobre la belleza de la ceremonia, bromear sobre la vida matrimonial que les esperaba. Beatriz respondía con monosílabos, sonrisas forzadas que no alcanzaban sus ojos, mientras Rodrigo aceptaba palmadas en la espalda y brindis anticipados con la jovialidad de quien acaba de cerrar el negocio más importante de su vida. La recepción se llevó a cabo en la enorme carpa blanca montada en el jardín principal. Las mesas estaban decoradas con centros de flores exóticas traídas desde los Andes, candelabros de plata que reflejaban la luz de cientos de velas y vajilla de porcelana francesa que había pertenecido a la abuela de Beatriz. Un banquete suntuoso había sido preparado por los mejores cocineros de Cali: lechona tolimense con su piel crujiente y dorada, sancocho bayuno humeante en enormes soperas de plata, tamales de pipián envueltos en hojas de plátano, arroces atollados con mariscos frescos traídos desde el Pacífico, y una variedad de postres que incluían desde arequipe artesanal hasta pasteles franceses de múltiples capas. El champán, importado directamente desde las bodegas de Reims, fluía sin límite. Los meseros,
todos ellos trabajadores del ingenio vestidos con uniformes impecables que habían sido alquilados para la ocasión, circulaban entre las mesas sirviendo y retirando platos con una eficiencia coreografiada. Beatriz los observaba con una mezcla de vergüenza y horror. Reconocía algunos rostros, hombres y mujeres que trabajaban para su padre en condiciones miserables, que ahora estaban aquí sirviendo comida que probablemente costaba más que sus salarios de un mes entero. La orquesta comenzó a tocar, primero valses tradicionales, luego pasillos colombianos y finalmente porros y cumbias que animaron a los invitados más jóvenes a llenar la pista de baile. Don Ignacio abrió el baile con su hija, girando con ella bajo las luces parpadeantes de las lámparas colgantes, mientras los fotógrafos disparaban sus cámaras, capturando la imagen perfecta de un padre orgulloso entregando a su hija. «Lo hiciste bien», le susurró al oído mientras danzaban. «Ahora olvídate de tonterías y concéntrate en ser una buena esposa. Rodrigo es un buen hombre. Te dará una vida cómoda. Con el tiempo aprenderás a apreciarlo». Beatriz no respondió. Simplemente contaba los segundos hasta que la pieza terminara y pudiera alejarse de él. Cuando finalmente Rodrigo la reclamó para el baile nupcial, ella se dejó conducir mecánicamente, sus pies siguiendo los pasos por pura memoria muscular, mientras su mente vagaba lejos de allí. Mientras la fiesta alcanzaba su punto culminante, con invitados bailando animadamente, grupos discutiendo política y negocios en las esquinas, parejas mayores sentadas en las mesas observando con nostalgia, y niños corriendo entre los jardines, a pesar de las protestas de sus madres, algo estaba ocurriendo en las entrañas de la hacienda que nadie en la superficie podía imaginar. En las bodegas subterráneas, Sebastián Garcés había recuperado parcialmente la conciencia. Los hombres de don Ignacio, 3 matones profesionales que el hacendado mantenía en su nómina para trabajos sucios, lo habían golpeado brutalmente la noche de su secuestro hacía 2 semanas. Le habían roto 2 costillas, le habían abierto cortes en el rostro, que ahora supuraban infectados, y le habían dejado atado de pies y manos en ese sótano húmedo y oscuro, con apenas agua y pedazos de pan duro para sobrevivir. El propósito de don Ignacio no había sido matarlo de inmediato. Eso habría sido demasiado simple, demasiado limpio. Quería que Sebastián sufriera, que se debilitara lentamente, que tuviera tiempo para arrepentirse de haber osado tocar a su hija. Y cuando la boda hubiera pasado, cuando Beatriz estuviera legalmente atada a Rodrigo y ya no hubiera riesgo de que huyera con su amante, entonces Sebastián sería eliminado de manera definitiva. Su cuerpo sería arrojado a los hornos donde se quemaban los residuos de la caña, donde se convertiría en cenizas que se mezclarían con las del bagazo, desapareciendo sin dejar rastro. Pero Sebastián, a pesar del dolor intenso, del hambre, de la fiebre que comenzaba a apoderarse de él por las infecciones, no se había rendido. Durante días había trabajado las cuerdas que ataban sus muñecas, frotándolas contra un clavo oxidado que sobresalía de una viga de madera. La piel de sus muñecas estaba en carne viva, sangrando constantemente, pero finalmente, esa tarde del día de la boda, mientras arriba Beatriz caminaba hacia el altar, logró que las fibras se rompieran lo suficiente como para liberar una mano. Con dedos entumecidos y temblorosos, desató la otra mano y luego sus pies. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas, debilitadas por días de inmovilidad, cedieron y cayó pesadamente al suelo de tierra. Se quedó allí, respirando con dificultad, juntando fuerzas. Sabía que tenía que moverse, que tenía que salir de allí antes de que los guardias regresaran. Había escuchado sus conversaciones cuando venían a tirarle agua y comida. Sabía que planeaban matarlo esa misma noche después de que la fiesta terminara. Gateando, arrastrándose cuando el dolor en las costillas rotas se volvía insoportable, Sebastián exploró las bodegas en la oscuridad casi total, guiándose por el tacto y los escasos rayos de luz que se filtraban por las rendijas en el techo. Encontró herramientas viejas, sacos de azúcar apilados, barriles vacíos, y finalmente, en un rincón lejano, encontró una escalera de madera que ascendía hacia una trampilla en el techo.
Subir esos escalones fue una agonía que le arrancó gritos ahogados que tuvo que morder para contener. Cada peldaño era una montaña que tenía que conquistar con las últimas reservas de fuerza que le quedaban. Cuando llegó arriba y empujó la trampilla, descubrió que no estaba cerrada con llave, solo pesada. La levantó con esfuerzo y emergió a la superficie como un ahogado que finalmente alcanza el aire. Se encontró en uno de los patios traseros de la hacienda, una zona de servicio donde se almacenaban herramientas de jardinería y se apilaban sacos de abono. La noche había caído ya, y a lo lejos podía escuchar la música de la fiesta, las risas, el murmullo de cientos de voces. Se ocultó detrás de unos arbustos, tratando de orientarse, de decidir qué hacer. Su primera reacción fue ir hacia la fiesta, irrumpir en medio de la celebración, denunciar a don Ignacio frente a todos esos testigos. Pero incluso en su estado debilitado, Sebastián comprendió que eso sería suicida. Don Ignacio tenía el poder suficiente para hacer que lo arrestaran por perturbación del orden público, por inventar acusaciones de robo o algo peor. Su palabra, la de un simple trabajador, contra la del hombre más poderoso del valle, no valdría nada. Necesitaba ayuda, necesitaba aliados. Y entonces recordó algo que le había contado su padre meses atrás. Eusebio había mencionado que un periodista de Bogotá, un hombre llamado Álvaro Cepeda, había estado haciendo preguntas sobre las condiciones laborales en los ingenios azucareros del valle. Había hablado con varios trabajadores en secreto, prometiendo publicar un reportaje que expondría los abusos. Si Sebastián pudiera llegar hasta él, si pudiera contarle su historia y la de los otros desaparecidos, tal vez habría una oportunidad de justicia. Pero primero necesitaba salir de la hacienda sin ser detectado, y luego necesitaba llegar a Cali, lo cual significaba caminar casi 15 kilómetros en su estado. Era casi imposible, pero la alternativa era quedarse y morir. Se arrastró hacia el muro perimetral de la propiedad, manteniéndose en las sombras, moviéndose lentamente para no llamar la atención. Mientras tanto, en la fiesta, Beatriz había encontrado un momento para alejarse del bullicio. Excusándose diciendo que necesitaba ir al tocador, se escapó hacia los jardines más alejados, donde la música llegaba amortiguada y podía respirar sin sentir que se ahogaba. Se sentó en el borde de una fuente ornamental, observando su reflejo fragmentado en el agua que salpicaba suavemente. Qué noche tan hermosa, ¿verdad? La voz que la sobresaltó pertenecía a un hombre mayor que ella no reconoció de inmediato. Cuando se volvió, vio a un señor de unos 60 años, vestido con un traje sencillo que contrastaba con la opulencia de los otros invitados, con rostro curtido por el sol y manos callosas que sostenían respetuosamente un sombrero. «Disculpe, señorita. Quiero decir, señora», se corrigió el hombre. «No quise asustarla. Soy Eusebio Garcés. Trabajaba, para su padre». El corazón de Beatriz dio un vuelco tan violento que pensó que se desmayaría. «Usted es el padre de Sebastián», susurró. El anciano asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. «Mi hijo desapareció hace 2 semanas, señora. Sé que ustedes se querían. Sé que esa es la razón por la que se lo llevaron. Vine esta noche porque necesitaba verla. Necesitaba saber si usted sabía algo, si había alguna esperanza». Beatriz se puso de pie con movimiento brusco, mirando nerviosamente alrededor para asegurarse de que nadie más los había visto. «No debería estar aquí. Mi padre tiene guardias por todas partes. Si lo encuentran hablando conmigo, ya no me importa lo que me hagan», interrumpió Eusebio con voz quebrada. «He perdido a mi hijo. ¿Qué más pueden quitarme? Solo quiero saber la verdad. ¿Está muerto? ¿Dónde está su cuerpo para que al menos pueda darle cristiana sepultura?» Las lágrimas que Beatriz había estado conteniendo durante todo el día finalmente brotaron sin control. «No lo sé», sollozó. «Mi padre no me dice nada. Solo me amenaza. Me dice que Sebastián se fue. Pero yo sé que miente. Yo sé que le hizo algo terrible. Y yo no pude hacer nada para impedirlo. Me obligó a casarme. Me amenazó con hacerle daño a su familia si no obedecía». Eusebio se acercó y con una ternura paternal que hizo que Beatriz llorara aún más fuerte,
le puso una mano en el hombro. No es su culpa, mijita. Usted también es una víctima de ese hombre. Pero escúcheme bien, porque esto es importante. Mi hijo no es el primero en desaparecer. En los últimos 3 años, he contado 11 trabajadores que simplemente se esfumaron. Todos ellos habían hablado de organizarse, de exigir mejores salarios, de denunciar las condiciones inhumanas. Don Ignacio tiene un sistema, señora. Tiene lugares donde esconde a la gente, donde los hace desaparecer sin dejar rastro. ¿Dónde?, preguntó Beatriz con urgencia. ¿Dónde los esconde? Eso no lo sé con certeza, admitió Eusebio. Pero he oído rumores entre los trabajadores más viejos. Dicen que hay túneles bajo la hacienda, construcciones de la época colonial, cuando esto era un fuerte. Dicen que don Ignacio los usa como cárceles secretas y que después los cuerpos desaparecen en los hornos del ingenio. Un escalofrío recorrió a Beatriz. Las bodegas subterráneas, murmuró. Hay bodegas bajo la casa principal. Siempre las han llamado así, pero nunca he bajado. Mi padre las mantiene cerradas con llave. Antes de que pudieran continuar la conversación, la voz de Rodrigo resonó desde el sendero. «Beatriz, ¿dónde estás? Te están buscando para el brindis». Eusebio retrocedió rápidamente hacia las sombras del jardín. «Búsquelo, señora», susurró. «Si hay alguna posibilidad de que mi hijo esté vivo, por favor, búsquelo. Y si está muerto, ayúdeme a hacer que su padre pague por lo que ha hecho». El anciano desapareció entre los arbustos justo cuando Rodrigo apareció doblando la esquina del sendero. «Ah, aquí estás», dijo con ligera irritación. «Todos preguntan por la novia. No puedes esconderte en tu propia fiesta». Beatriz se secó las lágrimas rápidamente, agradeciendo que la oscuridad del jardín ocultara su rostro. Solo necesitaba un momento de aire fresco. «Ya vuelvo». Regresó a la fiesta tomada del brazo de su flamante esposo, pero su mente trabajaba febrilmente. Sebastián podía estar vivo, ahí mismo, bajo sus pies, en esas bodegas de las que su padre siempre le había prohibido acercarse. Y si estaba vivo, ella tenía que encontrarlo, tenía que salvarlo, sin importar el costo. El brindis principal fue un espectáculo de falsedad orquestada con precisión teatral. Don Ignacio se puso de pie en la mesa de honor, alzando su copa de champán mientras un sirviente golpeaba suavemente una cuchara contra una copa de cristal para llamar la atención de los invitados. El murmullo de conversaciones se apagó gradualmente hasta que un silencio expectante llenó la carpa. «Queridos amigos, familiares, colegas», comenzó con esa voz profunda y cultivada que había perfeccionado en décadas de discursos públicos. «Esta noche celebramos no solo la unión de 2 jóvenes que se aman profundamente». Beatriz sintió náuseas ante la mentira descarada, sino también la consolidación de 2 familias que han construido este valle con trabajo, dedicación y visión de futuro. Continuó con un discurso elaborado sobre tradición, progreso, el orgullo de ver a su única hija convertirse en mujer, sobre cómo Rodrigo era exactamente el tipo de hombre de bien que cualquier padre desearía para su hija. Cada palabra era una puñalada para Beatriz, que mantenía una sonrisa congelada en el rostro, mientras sus dedos apretaban con tanta fuerza la servilleta en su regazo que sus nudillos se habían vuelto blancos. Rodrigo respondió con su propio discurso, agradeciendo a don Ignacio por confiarle su tesoro más preciado, prometiendo ser un esposo ejemplar y un socio comercial confiable. Los invitados aplaudieron, brindaron, gritaron «¡Vivan los novios!», con entusiasmo alimentado por el alcohol abundante. Beatriz alzó su copa mecánicamente, fingió beber y sonrió hasta que le dolieron los músculos faciales. La fiesta continuó hasta pasada la medianoche. Los invitados más mayores comenzaron a retirarse alrededor de las 11, despidiéndose con abrazos efusivos y promesas de visitas futuras. Los más jóvenes permanecieron bailando con energía renovada conforme el alcohol seguía fluyendo y la orquesta tocaba ritmos cada vez más animados. Beatriz observaba todo como desde una gran distancia.
como si estuviera viendo una película en la que ella era simultáneamente actriz y espectadora. A la 1 de la madrugada, doña Matilde, que había pasado la mayor parte de la velada sentada en un rincón con expresión ausente y una copa de jerez en la mano, se acercó a su hija. «Es hora de retirarte, Beatriz», le dijo con voz temblorosa. «Rodrigo te está esperando en la habitación nupcial. Yo te ayudaré a cambiarte». La habitación que habían preparado para los recién casados estaba en el ala este de la hacienda, una suite amplia con balcón que daba a los jardines, decorada con flores frescas y velas aromáticas. La cama enorme con dosel de encaje blanco dominaba el espacio, un altar del deber conyugal que esperaba su sacrificio ritual. Doña Matilde ayudó a Beatriz a quitarse el pesado vestido de novia, desabrochando los innumerables botones de perla con dedos temblorosos. «Hija mía», comenzó con voz quebrada, «sé que este no es el matrimonio que hubieras elegido en tu corazón, pero es tu deber, es lo que nos toca como mujeres. Yo tampoco elegí a tu padre, ¿sabes? Fue un arreglo entre nuestras familias. Al principio fue difícil, pero aprendí a aceptarlo, a encontrar pequeñas felicidades donde podía». Beatriz se volvió hacia su madre, viendo realmente por primera vez en años a la mujer que había vivido 30 años de matrimonio con don Ignacio. Vio las arrugas prematuras alrededor de sus ojos, la tristeza profunda que habitaba permanentemente en su mirada, el temblor constante en sus manos, que ninguna cantidad de jerez lograba calmar del todo. Su madre era un fantasma, una sombra de lo que pudo haber sido, vaciada por décadas de sometimiento. «No quiero ser como tú, mamá», dijo Beatriz con una franqueza brutal que hizo que doña Matilde retrocediera como si la hubieran abofeteado. «No quiero pasar mi vida fingiendo que todo está bien, cerrando los ojos ante la crueldad, convirtiéndome en cómplice silenciosa de un monstruo». Doña Matilde comenzó a llorar quedamente. «No tienes opción, hija. Las mujeres nunca la hemos tenido. Sobrevivimos como podemos». «Siempre hay opciones», replicó Beatriz con una determinación que sorprendió a ambas, «incluso si la única opción es elegir cómo vamos a resistir». Antes de que su madre pudiera responder, tocaron suavemente a la puerta. Era Rodrigo, que había venido a reclamar sus derechos matrimoniales. Doña Matilde se retiró apresuradamente, lanzando una última mirada de súplica y lástima a su hija. Beatriz enfrentó a su nuevo esposo, vestida con el camisón de novia, de seda blanca, que le habían preparado. Rodrigo entró con la seguridad del que sabe que todo lo que hay en esa habitación le pertenece legalmente. Olía a brandy y cigarro, su corbata estaba aflojada, sus ojos brillaban con una combinación de alcohol y anticipación. «Al fin solos, esposa mía», dijo con una sonrisa que pretendía ser seductora, pero que a Beatriz le pareció depredadora. Se acercó a ella, le tomó las manos. «Sé que los nervios de una novia en su primera noche son naturales, pero te prometo que seré gentil». Beatriz dio un paso atrás. «No me toques», dijo con voz baja pero firme. Rodrigo frunció el ceño, confundido. «¿Perdón? Beatriz, somos marido y mujer. Tenemos ciertos deberes». «No me toques», repitió ella, esta vez más fuerte. «No esta noche. No estoy lista». La expresión de Rodrigo cambió, la confusión dando paso a la irritación. «Mira, entiendo que hayas tenido un día largo, pero esto es ridículo. Somos adultos, estamos casados, no puedes simplemente negarte». «¿Y qué vas a hacer?», lo desafió Beatriz, sintiendo una valentía desesperada apoderarse de ella. «¿Forzarme? ¿Violarme en nuestra noche de bodas? ¿Qué pensaría la alta sociedad caleña de eso?». Rodrigo se quedó inmóvil, procesando la situación. Su orgullo masculino había sido herido, pero tampoco era un violador brutal. Era un hombre de su época y clase, acostumbrado a que las mujeres eventualmente cedieran ante la autoridad masculina, sin necesidad de violencia explícita. «Estás histérica», diagnosticó finalmente. «Los nervios de novia. Está bien, tomaremos las cosas con calma. Pero que quede claro, Beatriz, esto no puede continuar indefinidamente. Eres mi esposa, y espero que cumplas con tus obligaciones matrimoniales». Salió de la habitación dando un portazo, probablemente a buscar consuelo en otra botella de brandy
y la compañía de los últimos invitados varones que permanecían despiertos fumando puros en la biblioteca. Beatriz se quedó sola, temblando de la cabeza a los pies, apenas creyendo lo que acababa de hacer. Había ganado una batalla minúscula, una noche de respiro, pero la guerra estaba lejos de terminar. Se sentó en el borde de la cama, obligándose a pensar con claridad. La conversación con Eusebio resonaba en su mente. Las bodegas subterráneas. Sebastián podía estar allí, ahora mismo, a solo unos metros bajo sus pies. No podía quedarse esperando. No podía desperdiciar esta noche mientras él sufría. Se cambió rápidamente, poniéndose un vestido sencillo oscuro que había en el armario, uno de los que usaba para pasear por la hacienda en días ordinarios. Se calzó zapatos cómodos, tomó una lámpara de aceite que ardía en la mesita de noche, y con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, abrió la puerta de su habitación y se asomó al pasillo. La hacienda estaba casi en silencio a esa hora. Los últimos invitados se habían ido. Los sirvientes se habían retirado a sus cuartos tras horas agotadoras de trabajo. Solo quedaban guardias nocturnos haciendo sus rondas periódicas por el perímetro. Beatriz conocía su rutina, había crecido en esa casa y sabía cuándo y dónde patrullaban. Se deslizó por los pasillos como un espectro, pegada a las paredes, conteniendo la respiración cada vez que escuchaba pasos. Descendió por la escalera de servicio que conducía a las cocinas. El área estaba desierta. Solo los rescoldos del fogón proyectaban un brillo rojizo débil. Cruzó rápidamente hacia la despensa grande, y allí, oculta detrás de unos estantes de provisiones, encontró la puerta de madera reforzada que conducía a las bodegas. Estaba cerrada con llave, como siempre. Beatriz sintió un momento de desesperación, pero entonces recordó que su padre guardaba llaves maestras de toda la hacienda en su estudio. Tendría que arriesgarse a ir allí, sabiendo que don Ignacio solía retirarse a fumar un último cigarro en ese espacio después de eventos importantes. Regresó sobre sus pasos, subiendo ahora hacia el segundo piso, donde se encontraba el estudio. Cuando llegó a la puerta de roble tallado, pegó el oído a la madera. Silencio. Con infinito cuidado, giró el pomo y entró. El estudio estaba vacío, iluminado apenas por la luz de la luna que entraba por las grandes ventanas. El olor a tabaco de pipa y cuero de los libros encuadernados llenaba el aire. Fue directamente al escritorio masivo donde su padre conducía sus negocios. El cajón superior derecho estaba cerrado con llave, pero Beatriz sabía dónde guardaba la llave de ese cajón, en un compartimento secreto en la base de un globo terráqueo decorativo. Lo había descubierto de niña, jugando en ese estudio cuando su padre estaba fuera. Abrió el cajón y allí encontró un llavero con al menos 20 llaves diferentes, cada una etiquetada con pequeñas placas de metal. Buscó con dedos temblorosos hasta que encontró una que decía «Bodegas, sótano este». La tomó, cerró todo cuidadosamente para no dejar evidencia de su intrusión y salió del estudio con el corazón desbocado. Cuando regresó a la despensa y finalmente insertó la llave en la cerradura de la puerta que conducía a las bodegas, tuvo un momento de vacilación. ¿Y si no encontraba nada? ¿Y si Sebastián realmente estaba muerto y ella estaba persiguiendo fantasmas? ¿Y si había guardias abajo y la descubrían? Pero la imagen del rostro de Sebastián, el recuerdo de su voz diciéndole «Te amo», la empujaron a girar la llave. La puerta se abrió con un crujido siniestro. Una escalera de piedra descendía hacia la oscuridad absoluta, húmeda y fría que emanaba del subsuelo. Beatriz alzó su lámpara, que proyectó sombras danzantes en las paredes de piedra antigua, cubiertas de musgo y salitre. Respiró profundamente y comenzó el descenso. Los escalones eran irregulares, desgastados por siglos de uso. Las paredes estaban frías y húmedas al tacto. A medida que descendía, el aire se volvía más pesado, cargado de un olor a moho, tierra mojada y algo más, algo orgánico y desagradable que le revolvió el estómago. Podía escuchar el goteo constante de agua filtrándose desde algún lugar,
y el rasgueo ocasional de ratas corriendo entre las sombras. Llegó al fondo de la escalera y se encontró en un pasillo estrecho con arcos de piedra que se perdían en la oscuridad. A ambos lados había puertas de madera podrida, algunas abiertas, revelando espacios pequeños que debieron haber sido celdas o depósitos. La lámpara iluminaba solo unos metros a la vez, creando un círculo de luz temblorosa, rodeado de negrura amenazante. «Sebastián», llamó con voz temblorosa, apenas más fuerte que un susurro. «¿Estás aquí?» Solo el eco de su propia voz le respondió, rebotando en las paredes de piedra. Avanzó por el pasillo, asomándose en cada celda. En una, encontró sacos de azúcar apilados, húmedos y probablemente arruinados. En otra había herramientas oxidadas, palas, picos, cadenas. En una tercera, su lámpara iluminó algo que la hizo retroceder con un grito ahogado. Huesos. Un esqueleto humano, o más bien los restos de uno, esparcidos por el suelo de tierra. La ropa que alguna vez vistió al difunto todavía colgaba en jirones de los huesos, y junto a ellos había grilletes de hierro oxidados. Beatriz se cubrió la boca con la mano, luchando contra las náuseas. Esta era la evidencia de los crímenes de su padre, la prueba física de que los rumores eran ciertos, de que personas habían desaparecido y habían muerto aquí abajo. Continuó buscando, ahora con una urgencia mezclada con horror. Si Sebastián estaba aquí, si todavía estaba vivo, cada segundo contaba. Llegó a una puerta al final del pasillo que estaba cerrada, pero no con llave. La empujó y se abrió con un gemido agónico de bisagras oxidadas. La habitación más allá era más grande, como un almacén, más sacos de azúcar, barriles, y en un rincón, algo que hizo que su corazón se detuviera. Cuerdas cortadas, manchas de sangre fresca en el suelo, un pedazo de tela que reconoció como parte de la camisa que Sebastián llevaba la última vez que lo vio. «Estuvo aquí», murmuró para sí misma, agachándose para tocar las manchas de sangre. Aún estaban húmedas, no podían tener más de unas horas. Sebastián estuvo aquí, pero ya no está. Había escapado, o lo habían movido a otro lugar. Revisó toda la bodega frenéticamente, buscando cualquier pista, cualquier señal. Fue entonces cuando notó marcas de arrastre en la tierra del suelo, que conducían hacia una esquina donde había una trampilla en el techo, una salida alternativa. Sebastián había escapado, había logrado liberarse y salir. Beatriz sintió una oleada de alivio tan intensa que tuvo que apoyarse contra la pared. Estaba vivo, o al menos lo había estado hace pocas horas. Pero ¿a dónde habría ido? ¿Cómo podría encontrarlo? Estaba a punto de regresar cuando escuchó voces desde el pasillo, voces masculinas acercándose. Pánico puro la inundó. Los guardias debían estar haciendo una ronda de revisión. Si la encontraban allí, todo estaría perdido. No tendría manera de explicar su presencia. Apagó rápidamente la lámpara, sumergiéndose en oscuridad absoluta. Se escondió detrás de una pila de barriles, haciéndose lo más pequeña posible, conteniendo la respiración mientras las voces se acercaban. «Te digo que escuché algo», decía una de las voces, como si alguien estuviera hablando. «Probablemente fueron las ratas», respondió otra voz. «Este lugar está lleno de ellas». La luz de sus linternas iluminó el pasillo, proyectando sombras gigantescas. Entraron a la habitación donde Beatriz se escondía, barriendo el espacio con sus linternas. Ella se encogió aún más, rogando a todos los santos que no la descubrieran. «Mira, las cuerdas están cortadas», dijo uno de los guardias con alarma. «El prisionero escapó. Don Ignacio va a enfurecerse». «¿Cuándo revisaste por última vez?», preguntó el otro. «Hace 6 horas, antes de que empezara la fiesta. Estaba aquí, inconsciente pero vivo». «¡Maldición! Hay que avisar al patrón de inmediato. Si ese muchacho llega a hablar con alguien, si cuenta lo que vio aquí abajo». «No», terminaron la frase, pero el implicado estaba claro. Salieron apresuradamente de la habitación, sus pasos resonando en el pasillo mientras corrían hacia las escaleras. Beatriz esperó en la oscuridad, contando lentamente hasta 100 para asegurarse de que se habían ido.
Cuando finalmente se atrevió a moverse, reencendió su lámpara con manos temblorosas y se dirigió hacia la salida. Tenía que regresar a su habitación antes de que se dieran cuenta de su ausencia, pero ahora tenía información crucial. Sebastián había escapado y su padre lo estaría buscando. Necesitaba encontrarlo primero. Necesitaba ayudarlo a llegar a un lugar seguro. Subió las escaleras lo más rápido que pudo sin hacer ruido, cerró la puerta de las bodegas tras de sí, devolvió la llave al estudio de su padre y regresó a la habitación nupcial justo cuando comenzaban a clarear las primeras luces del amanecer. Se quitó el vestido que ahora estaba manchado de tierra y humedad, se lavó las manos y el rostro y se metió en la cama, su mente trabajando febrilmente. Eusebio. Necesitaba hablar con Eusebio. Él conocía a los trabajadores, conocía las rutas que alguien tomaría para escapar de la hacienda. Entre los dos, podrían organizar una búsqueda, encontrar a Sebastián antes de que los hombres de su padre lo hicieran. Pero primero necesitaba sobrevivir al día siguiente, actuar como si nada hubiera pasado, como si fuera la recién casada perfecta y obediente que todos esperaban que fuera. Era la única manera de mantener la libertad de movimiento que necesitaría para ejecutar su plan. Mientras la luz del nuevo día comenzaba a filtrarse por las cortinas, Beatriz cerró los ojos, no para dormir, sino para prepararse. La batalla que había comenzado el día anterior estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando. La mañana del 23 de marzo amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de la tormenta que se gestaba bajo la superficie de la hacienda San Rafael. Beatriz fue despertada por los golpes insistentes en su puerta. Era doña Matilde, acompañada de 2 sirvientas que traían el desayuno. «Hija, ¿cómo pasaste tu primera noche de casada?», preguntó su madre con una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos enrojecidos. Era evidente que había pasado la noche llorando. Beatriz se incorporó en la cama, consciente de que debía actuar su papel a la perfección. Tranquila, mamá. Rodrigo fue muy considerado. Las sirvientas depositaron la bandeja con chocolate caliente, arepas, queso fresco y frutas tropicales sobre la mesita junto a la ventana. Doña Matilde las despidió con un gesto y se sentó en el borde de la cama. «Tu padre quiere verte en su estudio después del desayuno», dijo con voz baja. «Está de muy mal humor esta mañana. Algo ha pasado, no sé qué, pero los guardias han estado entrando y saliendo de su despacho desde antes del amanecer». Beatriz sintió que se le helaba la sangre. Habían descubierto la fuga de Sebastián. Probablemente ya estaban buscándolo. Tenía que actuar rápido, pero primero tenía que enfrentar a su padre sin revelar que sabía algo. «¿Sabes de qué se trata?», preguntó, tratando de sonar simplemente curiosa. «No tengo idea», suspiró doña Matilde. «Tu padre nunca me cuenta nada importante. Solo sé que cuando está así de furioso, es mejor mantenerse fuera de su camino». Después de que su madre se retiró, Beatriz se vistió con cuidado, eligiendo un conjunto sobrio y elegante que proyectara la imagen de esposa respetable. Cuando bajó a desayunar, encontró a Rodrigo ya en el comedor, leyendo el periódico mientras tomaba café. «Buenos días, esposa», la saludó sin levantar la vista del diario. Su tono era frío, todavía ofendido por el rechazo de la noche anterior. «Buenos días», respondió ella, sentándose en el otro extremo de la mesa. Desayunaron en un silencio incómodo, interrumpido solo por el sonido de cubiertos contra porcelana. Beatriz apenas podía tragar bocado, su estómago cerrado por la ansiedad, pero se forzó a comer para mantener las apariencias. Cuando terminaron, un sirviente se acercó discretamente. «Señorita Beatriz, quiero decir, señora de Valenzuela, don Ignacio la espera en su estudio». El trayecto por los pasillos hacia el estudio le pareció interminable. Cuando entró, encontró a su padre de pie junto a la ventana, mirando hacia los cañaverales que se extendían hasta el horizonte. 3 de sus hombres de seguridad estaban presentes, de pie contra la pared con expresiones pétreas. «Cierra la puerta», ordenó don Ignacio sin volverse. Beatriz obedeció, sintiendo que la habitación se encogía a su alrededor. Su padre finalmente se volvió
y ella pudo ver la furia apenas contenida en sus ojos grises. «Tenemos un problema», dijo con voz peligrosamente calmada. «El joven Garcés, ese problema del que creía haberme ocupado, ha escapado. Mis hombres lo encontraron ausente de las bodegas esta madrugada». Beatriz fingió sorpresa. «Sebastián está vivo, pero dijiste que se había ido, que había abandonado». «No finjas conmigo», la cortó don Ignacio. «Sé perfectamente que no creíste esa mentira. Lo que necesito saber es si has tenido algo que ver con su fuga». «¿Yo?» Beatriz logró inyectar genuina indignación en su voz. «¿Cómo podría? Estaba en mi habitación toda la noche, en mi noche de bodas. Rodrigo puede confirmarlo. Técnicamente no era mentira. Rodrigo había estado con ella al inicio de la noche, y luego ella había regresado a esa habitación. Su padre la estudió con ojos entrecerrados, buscando signos de engaño. Mis hombres están rastreando cada camino, cada sendero fuera de la hacienda», continuó. «Lo encontrarán. Es solo cuestión de tiempo. Está herido, débil, no puede haber llegado muy lejos. ¿Qué vas a hacer cuando lo encuentres?», preguntó Beatriz, incapaz de contener la pregunta. La sonrisa de don Ignacio fue escalofriante. «Esta vez no habrá errores. Esta vez me aseguraré personalmente de que desaparezca de manera permanente». Beatriz sintió que iba a vomitar, pero mantuvo el rostro impasible. «¿Por qué, padre? ¿Por qué tanto odio hacia alguien que solo quería vivir su vida? ¿Por qué osó tocar lo que me pertenece?», respondió don Ignacio, con una frialdad que heló la sangre de Beatriz. «Porque llenó tu cabeza de ideas peligrosas sobre amor e igualdad y toda esa basura romántica. Porque si permitiera que alguien de su clase desafiara mi autoridad sin consecuencias, ¿dónde estaría mi poder? El orden social depende de que cada quien conozca su lugar. ¿Y los otros?», preguntó Beatriz con valentía repentina. «Los otros hombres que desaparecieron, los que encontré en las bodegas, ¿también desafiaron tu autoridad?». El silencio que siguió fue absoluto. Los guardias se tensaron, sus manos moviéndose hacia las armas que llevaban ocultas. Don Ignacio se acercó lentamente a su hija hasta quedar a centímetros de su rostro. «Así que bajaste anoche», dijo con voz susurrante y letal. «Vi que había interferido con mis asuntos. Esa fue una decisión muy tonta, Beatriz, muy peligrosa. Vi los huesos», continuó ella, sabiendo que ya no había retorno. «Vi lo que les hiciste. Eres un asesino, padre. Un monstruo que mata a cualquiera que se atreva a pedirte que trates a tus trabajadores como seres humanos». La bofetada fue tan fuerte que la lanzó contra el escritorio. Beatriz sintió el sabor de sangre en su boca. Su oído zumbaba. Doña Matilde, que había estado escuchando desde el pasillo, entró corriendo. «Ignacio, por el amor de Dios», gritó, interponiéndose entre su esposo y su hija. «Sal de aquí, Matilde», ordenó don Ignacio. «Esto no es asunto tuyo». «Es mi hija», respondió doña Matilde con una valentía que Beatriz nunca le había visto. «No voy a permitir que la lastimes más». Don Ignacio la empujó a un lado sin ceremonias. Se volvió hacia sus guardias. «Lleven a la señora de Valenzuela a su habitación y manténganla allí bajo vigilancia. No sale, no recibe visitas, no habla con nadie hasta nuevo aviso. Y encuentren a Rodrigo. Necesita saber que su esposa requiere tratamiento médico por una condición nerviosa». Beatriz fue escoltada por los guardias de vuelta a la habitación nupcial. La encerraron con llave desde afuera. Se quedó allí, temblando de rabia e impotencia, mientras escuchaba los pasos de los guardias apostarse frente a su puerta. Mientras tanto, en las afueras de la hacienda, Sebastián había logrado llegar a un pequeño caserío de trabajadores a unos 8 kilómetros de distancia. Había caminado toda la noche, arrastrándose cuando ya no podía seguir de pie, ocultándose entre los cañaverales cada vez que escuchaba motores o voces. Sus fuerzas estaban al límite. Llamó a la puerta de una choza que reconoció como perteneciente a Pedro Mora, un trabajador que había sido amigo de su padre durante años. La puerta se abrió y Pedro casi dejó caer la taza de café que sostenía al ver el estado de Sebastián. «Dios santo, muchacho»,
exclamó, ayudándolo a entrar rápidamente. Te creíamos muerto. Tu padre está destrozado. Ha estado buscándote por todas partes. Sebastián colapsó en una silla mientras la esposa de Pedro corría a buscar agua y trapos limpios para atender sus heridas. Entre tragos dolorosos de agua, Sebastián les contó todo: el secuestro, las bodegas, los otros cuerpos que había visto, la tortura, el plan de don Ignacio de matarlo después de la boda. Pedro escuchaba con expresión cada vez más sombría. Siempre supimos que don Ignacio era cruel, pero esto es diabólico. Tenemos que sacarte de aquí, llevarte a Cali, a la policía. La policía no hará nada, dijo Sebastián con amargura. Don Ignacio los controla. Necesito llegar a Bogotá, al periodista Álvaro Cepeda. Mi padre me habló de él. Está investigando abusos en los ingenios. Si puedo llegar hasta él, si puedo contar mi historia y la de los otros. Eso es un viaje de varios días, objetó Pedro. No estás en condiciones de viajar tan lejos. Necesitas descansar, curarte. No tengo tiempo, insistió Sebastián. Don Ignacio tiene hombres por todas partes. Si me quedo aquí, te pongo en peligro a ti y a tu familia. Estaban discutiendo opciones cuando la hija menor de Pedro, una niña de unos 10 años, entró corriendo desde afuera. Papá, hay camionetas viniendo hacia acá. 3 camionetas llenas de hombres armados. Los guardias de don Ignacio habían rastreado a Sebastián. Pedro actuó con rapidez. Ve al cuarto de atrás. Métete en el hueco debajo del piso donde guardamos las provisiones. ¡Rápido! Sebastián se arrastró hasta el escondite mientras Pedro y su familia intentaban poner todo en orden para cuando llegaran los guardias. Momentos después, las puertas de las chozas en todo el caserío eran golpeadas violentamente. Los hombres de don Ignacio registraron cada casa metódicamente, volcando muebles, amenazando a las familias, golpeando a los hombres que protestaban. Cuando llegaron a la casa de Pedro, lo interrogaron brutalmente. ¿Has visto al muchacho Garcés? Sabemos que vino por aquí. Alguien lo vio cerca de estos ranchos. No he visto a nadie, mintió Pedro, aun cuando uno de los guardias lo tenía agarrado por el cuello. Llevo toda la mañana trabajando en los campos. Lo golpearon hasta dejarlo sangrando en el suelo. Registraron la casa entera, pero no encontraron el escondite donde Sebastián yacía conteniendo la respiración, rogando que su amigo no fuera asesinado por protegerlo. Finalmente, frustrados, los guardias se fueron con advertencias amenazantes de que volverían. Cuando el sonido de los motores se desvaneció en la distancia, Sebastián salió de su escondite para encontrar a Pedro siendo atendido por su esposa, su rostro hinchado y sangrando. «Lo siento», dijo Sebastián con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo siento muchísimo. No debí venir aquí». Pedro escupió sangre y le sonrió con dientes rotos. «No te disculpes, muchacho. Alguien tiene que plantarse contra ese demonio. Si no somos nosotros, ¿quién?». Decidieron que Sebastián necesitaba moverse esa misma noche. Pedro conocía a un camionero que hacía rutas entre Palmira y Cali, transportando azúcar a las bodegas distribuidoras. Por el precio correcto y con la historia adecuada, podría llevar a Sebastián oculto entre los sacos hasta la ciudad. Mientras esperaban que cayera la noche, Pedro salió discretamente a buscar a Eusebio, el padre de Sebastián. El reencuentro fue desgarrador. El viejo Eusebio lloró abiertamente al abrazar a su hijo, creyendo haberlo perdido para siempre. «Pensé que estabas muerto», sollozó. «Pensé que ese monstruo te había matado como a los otros». «Casi lo hace, papá», respondió Sebastián. «Pero voy a asegurarme de que pague por lo que nos ha hecho a todos». Eusebio tenía noticias importantes también. «La señorita Beatriz me buscó anoche durante la fiesta. Ella sabe, hijo. Sabe lo que su padre ha estado haciendo. Y quiere ayudar». El corazón de Sebastián dio un vuelco. «¿Está bien? Don Ignacio no le hizo daño». «No lo sé», admitió Eusebio. «Pero ella bajó a las bodegas buscándote. Es una mujer valiente, esa». Sebastián tomó una decisión. «Necesito enviarle un mensaje. Necesita saber que estoy vivo, que voy a llegar a Bogotá, que no se rinda». Eusebio conocía a una de las sirvientas de la hacienda, una mujer mayor llamada Rosario,
que había sido niñera de Beatriz de pequeña y que aún sentía lealtad hacia la joven. Le confió una nota breve que Sebastián escribió con mano temblorosa. Mi amor, estoy vivo. Voy a Bogotá a buscar ayuda. No te rindas. Pronto estaremos juntos y tu padre pagará por todo. Te amo más que a mi vida. Rosario logró entregar la nota esa tarde, deslizándola bajo la puerta de la habitación, donde Beatriz estaba encerrada. La joven la encontró, la leyó y por primera vez en días sintió una chispa de esperanza genuina encenderse en su pecho. Esa noche, Sebastián fue sacado de contrabando en la camioneta, oculto entre sacos de azúcar. El viaje fue agonizante. Cada bache del camino enviaba oleadas de dolor por sus costillas rotas. Pero cuando finalmente llegaron a Cali, cuando el conductor lo dejó en una esquina discreta cerca del centro, Sebastián supo que había dado el primer paso real hacia la justicia. Le tomó 2 días más, viajando en autobuses locales y luego en un bus interprovincial, llegar a Bogotá. Cuando finalmente tocó la puerta de la modesta oficina del periodista Álvaro Cepeda, en el centro de la capital, estaba al borde del colapso. Cepeda, un hombre de unos 40 años, con anteojos gruesos y expresión perpetuamente escéptica, abrió la puerta y se encontró con un joven demacrado, cubierto de heridas apenas curadas, con ojos febriles, pero llenos de determinación. «¿Señor Cepeda?», preguntó Sebastián. «Mi nombre es Sebastián Garcés. Vengo del Valle del Cauca. Tengo una historia que contarle sobre don Ignacio Salcedo. Una historia sobre asesinatos, desapariciones y una red de terror que ha mantenido esclavizados a cientos de trabajadores durante años». Cepeda estudió al joven por un largo momento. Había escuchado rumores sobre don Ignacio Salcedo. Había intentado investigar antes, pero siempre se había encontrado con puertas cerradas, testigos aterrorizados que se negaban a hablar. Pero este joven tenía algo diferente en los ojos, algo que le decía que esta vez la historia saldría a la luz. «Entra», dijo finalmente, «y cuéntamelo todo». Álvaro Cepeda escuchó durante 4 horas seguidas el testimonio de Sebastián Garcés. Tomaba notas frenéticamente en su libreta, deteniéndose ocasionalmente para hacer preguntas específicas sobre fechas, nombres, ubicaciones. Cuando Sebastián terminó de relatar todo, desde su romance con Beatriz hasta su tortura en las bodegas subterráneas, pasando por los nombres de al menos 11 hombres que habían desaparecido en circunstancias similares, el periodista se recostó en su silla con expresión sombría. «Esto es más grande de lo que imaginaba», dijo finalmente. «Don Ignacio Salcedo no es solo un patrón abusivo, es un criminal sistemático que ha construido un aparato de terror para mantener su poder. Pero necesito más que tu testimonio, Sebastián. Necesito evidencia corroborativa, necesito otros testigos, necesito documentación. Los cuerpos están allí», insistió Sebastián, «en las bodegas bajo la hacienda. Si conseguimos que las autoridades hagan una inspección...» «Las autoridades locales están compradas», lo interrumpió Cepeda. «El alcalde de Palmira debe su puesto a los votos que don Ignacio controla. La policía del Valle recibe sobornos regulares. Incluso el gobernador tiene negocios con él. Necesitamos ir más alto, al gobierno federal, a la Fiscalía General de la Nación». Cepeda había estado trabajando en una serie de artículos sobre las condiciones laborales en los ingenios azucareros de todo el país, pero hasta ahora había encontrado resistencia de su propio periódico para publicar las historias más explosivas. El editor jefe, presionado por anunciantes poderosos y amigos políticos, había bloqueado varias de sus investigaciones anteriores. «Pero esta historia es diferente», continuó Cepeda, con una chispa de entusiasmo encendiéndose en sus ojos. «Esto no es solo abuso laboral, es secuestro, es tortura, es asesinato múltiple. Es una historia que trasciende la política regional y toca fibras nacionales. El nuevo gobierno de Alberto Lleras Camargo se ha comprometido públicamente con reformas sociales, con acabar con los abusos feudales que persisten en el campo. Si presentamos esto correctamente, si construimos un caso irrefutable, esto podría ser exactamente lo que necesitan para demostrar que van en serio con sus promesas. Durante los siguientes 3 días,
Cepeda y Sebastián trabajaron incansablemente. El periodista contactó a sus fuentes en el Ministerio de Trabajo, en la Fiscalía, en organizaciones de derechos humanos que apenas comenzaban a formarse en Colombia. Sebastián, mientras tanto, escribió testimonios detallados, dibujó mapas de las bodegas subterráneas basándose en su memoria, y con la ayuda de Cepeda, contactó a familias de otros desaparecidos que pudieran estar dispuestas a hablar. El desafío era enorme. Don Ignacio había sembrado tanto miedo que la mayoría de los familiares de las víctimas se negaban siquiera a admitir que algo malo había ocurrido. Preferían creer la mentira oficial de que sus seres queridos simplemente se habían ido buscando mejor fortuna en otra parte, antes que enfrentar la verdad aterradora y exponerse a represalias. Pero lentamente, uno por uno, Cepeda logró convencer a algunos de que hablaran bajo condición de anonimato inicial. Una viuda cuyo esposo había desaparecido en 1955, después de intentar formar un comité de trabajadores. La madre de un joven que había protestado por la falta de atención médica en el ingenio y que nunca regresó a casa. El hermano de un cortador de caña que había hablado demasiado alto sobre los salarios injustos. Cada testimonio añadía una pieza al mosaico de horror que emergía. Un patrón claro se dibujaba. Todos los desaparecidos habían sido hombres que de alguna manera desafiaron la autoridad de don Ignacio. Todos habían sido vistos por última vez en las inmediaciones de la hacienda San Rafael, o siendo llevados allí por guardias de seguridad, y todos habían desaparecido sin dejar rastro oficial alguno. Mientras esto ocurría en Bogotá, la situación en la hacienda San Rafael se deterioraba rápidamente. Beatriz llevaba 5 días encerrada en su habitación. Le traían comida 3 veces al día, pero aparte de eso, no tenía contacto con nadie, excepto breves y tensas visitas de doña Matilde, siempre bajo la vigilancia de los guardias apostados en la puerta. Rodrigo había venido solo una vez, el segundo día de su encierro. Entró con expresión de incomodidad y algo que podría haber sido culpa. Tu padre me explicó que tienes una condición nerviosa, dijo sin mirarla a los ojos, que necesitas reposo y posiblemente tratamiento especializado. Ha llamado a un doctor de Bogotá, un psiquiatra que se especializa en desórdenes femeninos. Beatriz lo miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿Y tú le crees? ¿Realmente piensas que estoy loca, Rodrigo? Él se encogió de hombros incómodo. No sé qué creer. Solo sé que el comportamiento que has mostrado no es normal para una esposa. Rechazarme en nuestra noche de bodas. Desaparecer en medio de la noche para andar husmeando en lugares donde no deberías estar. Encontré cuerpos, dijo Beatriz con voz fría y clara. En las bodegas bajo esta casa, encontré los restos de hombres que mi padre asesinó por atreverse a pedir un trato justo. ¿Eso te parece locura? ¿O te parece la verdad inconveniente que prefieres ignorar? Rodrigo palideció. No sé de qué hablas. Y francamente, no quiero saberlo. Tu padre es mi socio comercial. Nuestras familias están ahora unidas. No voy a involucrarme en acusaciones fantásticas basadas en los delirios de una mujer histérica. Cobarde, escupió Beatriz. Eres un cobarde que prefiere cerrar los ojos ante el mal con tal de proteger tus intereses. Rodrigo se puso rígido, su orgullo herido. Cuando el doctor llegue y te examine, cuando confirme que necesitas tratamiento, serás trasladada a un sanatorio privado. Allí te cuidarán hasta que estés mejor. Salió sin decir más, y Beatriz supo con certeza escalofriante que su padre planeaba hacerla desaparecer de una manera socialmente aceptable. La encerrarían en un manicomio privado, la drogarían hasta la sumisión y oficialmente sufriría de una enfermedad mental que requería cuidados permanentes. Era el destino de tantas mujeres inconvenientes a lo largo de la historia. Pero la nota de Sebastián, que guardaba escondida bajo el colchón, le daba fuerzas para resistir. Él estaba vivo, estaba luchando. Ella no podía rendirse ahora. La oportunidad de escapar llegó de manera inesperada. Rosario, la vieja niñera que le había entregado la nota de Sebastián, apareció una tarde con la bandeja de la cena. Los guardias ya la conocían.
Confiaban en ella como parte del personal doméstico antiguo y leal. Cuando entró a la habitación, cerró la puerta tras de sí y le susurró rápidamente a Beatriz: «Niña, esta noche a las 2 de la madrugada voy a dejar desbloqueada la puerta de servicio que da al jardín este. Los guardias cambian turno a esa hora. Hay unos minutos de confusión. Es tu única oportunidad. El padre de Sebastián estará esperándote en el camino que lleva al pueblo. Conoce el sendero. Te llevará a un lugar seguro». «¿Por qué haces esto?», preguntó Beatriz con lágrimas en los ojos. «Mi padre te castigará terriblemente si se entera». Rosario le acarició el rostro con ternura maternal. «Te cuidé desde que eras una bebé. Te vi crecer en esta casa de maldad, manteniéndote pura pese a todo. No voy a permitir que te destruyan. Además», añadió con amargura, «vi lo que le pasó a mi sobrino hace 2 años cuando pidió aumento de salario. Desapareció, y todos sabíamos a dónde había ido. Es hora de que alguien se plante contra don Ignacio». Esa noche, Beatriz esperó despierta, cada músculo de su cuerpo tenso con anticipación. Había empacado una pequeña bolsa con lo mínimo indispensable, un cambio de ropa, el dinero y joyas que había escondido, la nota de Sebastián. A las 2:05, se asomó por debajo de la puerta y efectivamente escuchó voces en el pasillo cuando los guardias del turno nocturno conversaban con los del turno que entraba. A las 2 en punto exactas, probó la manija de su puerta. Giró. Rosario había cumplido su palabra. Abrió despacio, centímetro a centímetro, conteniendo la respiración. El pasillo estaba vacío. Los guardias habían bajado a la cocina a buscar café, una rutina que Rosario debía haber estudiado cuidadosamente. Beatriz corrió descalza por el pasillo, bajó por la escalera de servicio, atravesó la cocina desierta y salió por la puerta que daba al jardín este. El aire nocturno era fresco y olía a tierra húmeda y flores de azahar. Corrió entre los arbustos, manteniéndose en las sombras, hasta llegar al muro perimetral. Allí, tal como Rosario había prometido, había una escalera de jardinero apoyada contra el muro. Trepó con torpeza, su vestido enganchándose en las piedras ásperas, pero finalmente logró pasar al otro lado y caer en el camino de tierra del otro lado. Sus pies descalzos tocaron la tierra fría y por un momento sintió vértigo, la sensación surrealista de estar realmente libre por primera vez en su vida. «Señorita Beatriz», la voz susurrante la hizo girarse. Eusebio Garcés emergió de entre los arbustos del camino, con un caballo ensillado esperando. «Rápido, tenemos que irnos antes de que den la alarma». La ayudó a montar y él subió detrás, espoleando al caballo a trote rápido por el camino oscuro. Solo cuando habían puesto varios kilómetros de distancia entre ellos y la hacienda, Beatriz se permitió exhalar el aliento que había estado conteniendo. «¿A dónde vamos?», preguntó. «A casa del padre Tobías, en el pueblo vecino de Pradera», respondió Eusebio. «Es un sacerdote jesuita, hombre de principios. Ha estado recibiendo quejas de trabajadores durante años, pero nunca tuvo evidencia suficiente para actuar. Cuando le conté sobre usted y sobre Sebastián, ofreció ayuda. Desde allí la llevaremos a Cali, y de Cali a Bogotá, donde está mi hijo». El viaje nocturno a caballo por caminos rurales tomó 3 horas. Cuando llegaron a la modesta casa parroquial adjunta a una pequeña iglesia de pueblo, el padre Tobías, un hombre de unos 50 años con cabello gris y expresión bondadosa pero firme, los recibió personalmente. «Está a salvo aquí, hija mía», le aseguró a Beatriz. «Don Ignacio tiene mucho poder, pero hay límites incluso para hombres como él. La iglesia puede ofrecerte santuario temporal». Beatriz pasó 2 días en la casa parroquial, recuperándose del shock de la fuga, escribiendo su propio testimonio detallado de todo lo que había visto y experimentado. El padre Tobías, mientras tanto, hacía llamadas telefónicas discretas, activando una red de sacerdotes jesuitas y activistas sociales que habían estado esperando una oportunidad para enfrentar el poder de los terratenientes abusivos. Mientras tanto, en la hacienda San Rafael, el descubrimiento de la fuga de Beatriz desató una tormenta de furia apocalíptica. Don Ignacio, cuando los guardias informaron que la habitación estaba vacía,
destrozó literalmente su estudio, lanzando libros, rompiendo el globo terráqueo contra la pared, aullando maldiciones. Rosario fue descubierta rápidamente como la facilitadora de la fuga. La interrogaron brutalmente, y cuando confesó bajo amenazas de muerte lo que había hecho, don Ignacio la despidió en el acto y la echó de la hacienda sin permitirle siquiera recoger sus pertenencias personales. La anciana fue recogida por otros trabajadores que la escondieron, sabiendo que su vida corría peligro. Don Ignacio movilizó todos sus recursos. Llamó a sus contactos en la policía departamental, ofreció recompensas por información sobre el paradero de su hija, envió a sus guardias a registrar cada pueblo en un radio de 50 kilómetros. Pero Beatriz ya estaba fuera de su alcance. El tercer día después de su fuga, Beatriz viajó a Cali escoltada por 2 jesuitas jóvenes que actuaron como sus protectores. De allí tomó un vuelo a Bogotá, su primer viaje en avión, financiado por una colecta que el padre Tobías había hecho entre sacerdotes solidarios. El reencuentro con Sebastián, en la modesta oficina de Álvaro Cepeda, fue desgarrador. Se abrazaron llorando, incapaces de hablar durante largos minutos, simplemente sosteniéndose el uno al otro, confirmando que ambos estaban vivos, que ambos habían sobrevivido. Pensé que nunca volvería a verte, susurró Sebastián, besando su frente, sus mejillas, sus manos. Pensé que tu padre te habría encerrado para siempre. Estoy aquí, respondió Beatriz, y vamos a terminar esto juntos. Vamos a asegurarnos de que tu padre pague por todo lo que ha hecho. Cepeda observaba la escena con una mezcla de ternura y determinación renovada. Ahora tenía 2 testigos de primer nivel, el hijo del capataz que había sido secuestrado y torturado, y la propia hija del perpetrador que había visto la evidencia física y estaba dispuesta a testificar contra su padre. Con los 2 testimonios, con los testimonios de las familias de las víctimas que he recopilado, y con la promesa de inspección oficial de las bodegas, tengo suficiente para mi artículo, anunció, pero necesito actuar rápido. Si don Ignacio sospecha que la historia está a punto de publicarse, tratará de destruir evidencia, de hacer desaparecer los cuerpos, de quemar documentos. Cepeda pasó 2 días más recopilando información final, verificando datos, consultando con abogados especialistas en derechos humanos. Luego escribió el artículo más importante de su carrera periodística. Lo tituló El reino del terror, cómo un magnate del azúcar convirtió su hacienda en un campo de exterminio. El artículo de 5.000 palabras detallaba sistemáticamente cada desaparición, cada testimonio, cada pieza de evidencia. Incluía los mapas dibujados por Sebastián de las bodegas subterráneas, fotografías de documentos que probaban que los hombres desaparecidos habían trabajado para Salcedo y transcripciones de entrevistas con familiares. El editor jefe del periódico El Tiempo, el diario más importante de Colombia, leyó el artículo y supo inmediatamente que publicarlo sería declarar una guerra contra uno de los hombres más poderosos del país. Llamó a Cepeda a su oficina. Si publicamos esto, don Ignacio Salcedo nos demandará por difamación, advirtió. Usará toda su influencia para destruir este periódico. ¿Estás absolutamente seguro de tus fuentes, de tus hechos? Absolutamente seguro, respondió Cepeda sin vacilar. Tengo 2 testigos oculares dispuestos a declarar públicamente. Tengo 11 familias que confirmarán las desapariciones. Y tengo la ubicación exacta donde están enterrados los cuerpos. Si no publicamos esto, si cedemos al miedo y al poder, ¿para qué servimos como periodistas? El editor reflexionó durante un largo minuto. Luego asintió lentamente. Lo publicaremos en la edición del domingo. Página completa. Y que Dios nos ayude a todos. El artículo se publicó el domingo 6 de abril de 1958. El impacto fue sísmico. Para el mediodía, todos los ejemplares del periódico se habían agotado en Bogotá y las ciudades principales. La radio comenzó a leer extractos del artículo en sus noticieros. La televisión, todavía incipiente en Colombia, dedicó segmentos especiales al caso.
La reacción pública fue de shock y furia. ¿Cómo era posible que en pleno siglo XX, en un país que se preciaba de democrático y civilizado, existiera un señor feudal que literalmente asesinaba a quienes lo desafiaban? Las organizaciones de derechos humanos exigieron investigación inmediata. Los sindicatos, aún débiles pero crecientes, organizaron protestas frente al Palacio de Justicia exigiendo acción. El gobierno de Alberto Lleras Camargo, presionado por la opinión pública y viendo una oportunidad de demostrar su compromiso con reformas sociales, actuó con rapidez inusual. El fiscal general de la Nación ordenó una investigación federal, enviando un equipo de investigadores respaldados por la Policía Nacional, no la local corrupta, directamente a la Hacienda San Rafael. La mañana del 8 de abril de 1958, 5 camiones del ejército colombiano y 3 vehículos de la Fiscalía llegaron a las puertas de la Hacienda San Rafael. Portaban una orden judicial firmada por un juez de la Corte Suprema de Justicia, autorizando el registro completo de la propiedad, incluidas las bodegas subterráneas. Don Ignacio, quien había pasado los últimos días desde la publicación del artículo en un estado de furia paranoica, intentó bloquear la entrada. Sus abogados, una media docena de ellos convocados de emergencia desde Bogotá, argumentaban tecnicismos legales, violaciones de procedimiento, falta de jurisdicción, pero el comandante de las fuerzas federales, un coronel de nombre Vargas que había leído el artículo y estaba genuinamente indignado, fue inflexible. Señor Salcedo, tiene 2 opciones. Permite el acceso voluntario y coopera con la investigación, o lo arresto ahora mismo por obstrucción de la justicia y derribamos las puertas. Don Ignacio, viendo que por primera vez en su vida su poder no era suficiente, cedió, pero su expresión era la de un hombre que sabía que su mundo se estaba derrumbando. Los investigadores, guiados por los mapas que Sebastián había dibujado, descendieron a las bodegas subterráneas. Lo que encontraron superó incluso las expectativas más sombrías. En total, descubrieron los restos de 17 personas en diversos estados de descomposición. Algunos eran apenas esqueletos, otros conservaban tejidos momificados por las condiciones de humedad del sótano. El médico forense que acompañaba la expedición examinó los restos in situ. Varios de estos individuos muestran signos claros de trauma violento, informó con voz grave. Fracturas de cráneo consistentes con golpes de objetos contundentes, costillas rotas, en algunos casos, marcas de ligaduras que indican que fueron atados. Esto no son muertes accidentales o naturales. Esto es homicidio múltiple. Pero el hallazgo más condenatorio vino cuando uno de los investigadores encontró, en una caja de metal, escondida detrás de unos barriles, en una de las bodegas más alejadas, un registro detallado. Era un cuaderno de contabilidad macabra donde alguien, probablemente uno de los guardias de seguridad que ejecutaban las órdenes, había anotado fechas, nombres y breves descripciones. 15 de marzo, 1956. Ramiro Gutiérrez, agitador sindical, sótano 3. Eliminado 18 de marzo. 3 de agosto, 1956. Carlos Mendoza, robó azúcar, sótano 2. Eliminado 7 de agosto. 22 de noviembre, 1957. Julio Pérez, insubordinación, sótano 3. Eliminado 28 de noviembre. 17 entradas. 17 vidas humanas reducidas a anotaciones administrativas de eliminación de problemas. La evidencia era abrumadora, irrefutable. Don Ignacio Salcedo fue arrestado esa misma tarde, esposado frente a los trabajadores de su hacienda que observaban en silencio atónito. Algunos lloraban, otros permanecían inmóviles, procesando el hecho de que el hombre que había sido un dios omnipotente en sus vidas, ahora era llevado como un criminal común. Doña Matilde, al ver a su esposo esposado, sufrió un colapso nervioso completo. Fue hospitalizada en un sanatorio privado, donde pasaría el resto de sus días, su mente fragmentada por décadas de complicidad forzada que finalmente la habían quebrado. El juicio de Ignacio Salcedo comenzó 3 meses después,
en julio de 1958. Fue el proceso judicial más seguido en la historia de Colombia hasta ese momento. Las salas del tribunal estaban abarrotadas cada día con periodistas, activistas, familiares de las víctimas, curiosos. Las radios transmitían fragmentos en vivo. Sebastián y Beatriz testificaron durante días completos. Sebastián relató su secuestro, su tortura, los días que pasó en las bodegas esperando la muerte. Mostró las cicatrices en sus muñecas, donde las cuerdas habían cortado hasta el hueso. Describió los cuerpos que había visto durante su cautiverio. Beatriz, con una compostura que asombró a todos los presentes, testificó sobre la conversación que había escuchado entre su padre y sus guardias, sobre el descubrimiento de los huesos en las bodegas, sobre las amenazas que su padre le había hecho. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la defensa de don Ignacio. Los abogados defensores intentaron múltiples estrategias. Argumentaron que su cliente no tenía conocimiento directo de lo que sus subordinados hacían, que había sido engañado por empleados corruptos que actuaban por su cuenta. Intentaron desacreditar a Sebastián como un resentido social que inventaba historias por venganza. Intentaron retratar a Beatriz como una mujer histérica manipulada por su amante. Pero la evidencia física era imposible de negar. Los 17 cuerpos estaban allí. El cuaderno de registro estaba allí. Y cuando uno de los guardias de seguridad, ofrecido inmunidad a cambio de su testimonio, confesó que todas las órdenes de secuestro y eliminación venían directamente de don Ignacio, personalmente comunicadas, el caso quedó sellado. El veredicto se emitió el 15 de octubre de 1958. Ignacio Salcedo fue declarado culpable de 17 cargos de homicidio en primer grado, múltiples cargos de secuestro, tortura y abuso laboral sistemático. La sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando el juez leyó la sentencia, don Ignacio permaneció de pie, su rostro convertido en una máscara pétrea. No mostró emoción alguna, no imploró clemencia, no ofreció disculpas, simplemente miró fijamente al frente mientras los guardias lo escoltaban fuera de la sala. Los familiares de las víctimas, que habían esperado décadas por justicia, lloraron abiertamente. Algunos gritaron agradecimientos al cielo, otros simplemente se derrumbaron en sus asientos, exhaustos por años de dolor finalmente reconocido. Sebastián y Beatriz, sentados juntos en la galería pública, se tomaron de las manos. No era victoria lo que sentían. Exactamente. El dolor de las familias, las vidas perdidas, no podían deshacerse con una sentencia judicial. Pero era algo. Era el reconocimiento de que el sufrimiento había sido real, de que las víctimas habían existido, de que la justicia, aunque tardía, era posible. Las consecuencias del caso Salcedo se extendieron mucho más allá del destino de un solo hombre. El escándalo desató una ola de investigaciones en otras haciendas azucareras del Valle del Cauca y de todo el país. Se descubrieron más abusos, más desapariciones en menor escala, más sistemas de terror laboral. El gobierno de Lleras Camargo, aprovechando el momentum de indignación pública, impulsó reformas laborales significativas. Se crearon inspecciones federales de trabajo con verdaderos poderes de fiscalización. Se fortalecieron las leyes que permitían la formación de sindicatos. Se establecieron salarios mínimos obligatorios para trabajadores agrícolas. No fue una revolución. No transformó Colombia de la noche a la mañana en una sociedad justa, pero fue un paso, un precedente importante de que incluso los más poderosos podían ser llevados ante la justicia si había suficiente valentía, suficiente evidencia y suficiente presión pública. La hacienda San Rafael fue confiscada por el Estado como parte de la sentencia. Después de largos debates sobre qué hacer con ella, se decidió convertirla en una cooperativa administrada por los mismos trabajadores que habían sufrido bajo el régimen de don Ignacio. No fue una transición fácil. Muchos de los trabajadores carecían de educación formal, de experiencia administrativa.
pero con apoyo de organizaciones jesuitas, de economistas progresistas de la Universidad Nacional y de asesores del gobierno, la cooperativa logró no solo sobrevivir, sino prosperar. Sebastián se convirtió en uno de los líderes de la cooperativa, usando su inteligencia natural y su pasión por la justicia social para ayudar a organizar la producción de manera más equitativa. También se involucró en política local, eventualmente siendo elegido concejal de Palmira, donde trabajó incansablemente por mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas de toda la región. Beatriz, mientras tanto, se enfrentó a una decisión difícil sobre su futuro. El matrimonio con Rodrigo Valenzuela fue anulado formalmente por la Iglesia, dados los vicios de consentimiento y el hecho de que nunca se había consumado. Rodrigo, profundamente avergonzado por la asociación con la familia Salcedo y ansioso por distanciarse del escándalo, no opuso resistencia. La herencia de Beatriz de parte de su padre fue legalmente confiscada, junto con todos los activos de don Ignacio. Ella quedó efectivamente sin fortuna, pero descubrió que no le importaba en absoluto. La riqueza construida sobre sufrimiento ajeno nunca le había pertenecido moralmente de todas formas. Se casó con Sebastián en una ceremonia sencilla en la misma iglesia de Pradera, donde el padre Tobías les había dado refugio. No hubo invitados de la alta sociedad, sino trabajadores, campesinos, los jesuitas que los habían ayudado, las familias de las víctimas del ingenio. No hubo orquesta ni champán importado, sino música de acordeón y tiple, aguardiente local y comida preparada por las mujeres del pueblo. Fue una celebración auténtica, llena de una alegría que contrastaba absolutamente con la farsa de su primera boda. Cuando el padre Tobías los declaró marido y mujer, cuando Sebastián la besó mientras los invitados aplaudían y gritaban felicitaciones, Beatriz sintió que finalmente, después de 24 años de vivir en una jaula dorada, era verdaderamente libre. Establecieron su vida en una casa modesta en Palmira. Beatriz, educada y articulada, comenzó a trabajar como maestra en una escuela para hijos de trabajadores agrícolas, enseñándoles no solo a leer y escribir, sino también sobre sus derechos, sobre historia, sobre el poder de la educación para transformar destinos. Tuvieron 3 hijos a lo largo de los años siguientes. Los criaron con los valores de igualdad, justicia y valentía que habían aprendido de manera tan dolorosa. Les enseñaron la historia de su familia sin omitir los detalles oscuros, porque creían que solo confrontando el pasado, honestamente, se podía construir un futuro mejor. Don Ignacio Salcedo pasó 15 años en prisión. Nunca expresó arrepentimiento, nunca admitió culpa más allá de lo que la evidencia ya había probado. Mantuvo hasta el final una arrogancia que desconcertaba a psicólogos y criminólogos que lo estudiaban. Para él, había actuado dentro de sus derechos como patrón, protegiendo su propiedad y su autoridad. La idea de que los trabajadores fueran seres humanos con derechos iguales a los suyos nunca penetró su cosmovisión. Murió en 1973 de un infarto masivo, solo en su celda. Solo 3 personas asistieron a su funeral: un abogado que todavía le tenía lealtad, un primo lejano que sentía obligación familiar, y curiosamente, Beatriz. Ella fue porque necesitaba ese cierre final, necesitaba ver que el monstruo de su niñez estaba verdaderamente muerto y enterrado. Se paró frente a la tumba modesta, sin el mausoleo de mármol que él probablemente había imaginado para sí mismo, y sintió no odio, sino una profunda tristeza por lo que su padre pudo haber sido y nunca fue. Pudiste haber usado tu inteligencia, tu energía, tu poder para hacer tanto bien, le susurró al viento que mecía las flores marchitas sobre la lápida. Pudiste haber sido recordado como un líder que elevó a su comunidad. En su lugar, serás recordado como un asesino. Espero que donde estés ahora, finalmente entiendas el daño que causaste. Se alejó de la tumba y nunca regresó. Los años pasaron. La historia de Beatriz Salcedo y Sebastián Garcés se convirtió en leyenda local, luego regional, finalmente nacional.
Periodistas, estudiantes, historiadores venían a entrevistarlos, fascinados por esta narrativa de amor que había derribado un imperio de terror. Álvaro Cepeda, el periodista cuyo artículo había sido el catalizador, ganó el Premio Nacional de Periodismo por su investigación. Usó el dinero del premio para establecer una fundación que apoyaba periodismo investigativo sobre abusos de poder, asegurando que otros pudieran seguir sacando a la luz historias incómodas. En 1985, cuando Beatriz tenía 51 años y Sebastián 55, fueron invitados a hablar en la Universidad Nacional en Bogotá, en un simposio sobre derechos humanos y justicia social en Colombia. Frente a un auditorio lleno de estudiantes jóvenes, Beatriz contó su historia completa por enésima vez, pero nunca perdía la pasión, la convicción. La libertad no es un regalo que nos dan los poderosos, les dijo a esos jóvenes rostros atentos. Es una conquista que debemos reclamar, a veces a un costo terrible. Mi padre era un monstruo, sí, pero los monstruos solo tienen poder cuando el silencio y el miedo les permiten operar en la oscuridad. Cuando alguien encuentra el coraje de hablar, de encender una luz, de decir, esto no está bien, ahí comienza el cambio. Un estudiante levantó la mano. Señora de Garcés, ¿alguna vez se arrepiente de lo que hizo? De haber renunciado a su familia, a su posición social, a la riqueza. Beatriz miró a Sebastián, que estaba sentado en la primera fila, sonriéndole con ese mismo amor que había brillado en sus ojos 30 años atrás. Luego, se volvió hacia el estudiante. Me preguntas si me arrepiento de cambiar una vida de mentiras cómodas por una vida de verdad difícil. Me preguntas si me arrepiento de ayudar a exponer a un asesino en vez de ser cómplice silenciosa de sus crímenes. Me preguntas si me arrepiento de elegir el amor verdadero sobre un matrimonio arreglado. La respuesta es no, nunca. Ni un solo día de estos 30 años. Perdí la fortuna material que me fue dada al nacer, continuó, pero gané algo infinitamente más valioso. Gané mi integridad, gané el respeto de mí misma. Gané una vida vivida según mis propios valores, no los impuestos por otros. Gané la posibilidad de mirar a mis hijos a los ojos y decirles que su madre eligió el camino correcto, aunque fuera el más difícil. El aplauso que siguió fue atronador, sostenido, emocionado. Esa noche, de regreso a su casa en Palmira, Sebastián y Beatriz caminaron tomados de la mano por el mismo camino, donde décadas atrás se habían encontrado en secreto entre los cañaverales. Las cañas seguían allí, meciéndose con el viento nocturno, pero ahora eran trabajadas por hombres y mujeres que recibían salarios justos, que tenían derechos reconocidos, que vivían con dignidad. ¿En qué piensas?, preguntó Sebastián, notando la expresión pensativa de su esposa. En la boda, respondió Beatriz. En aquella boda de marzo de 1958, donde todos bailaban y reían sin saber que la novia por dentro ya estaba muerta. Muerta a la vida que habían planeado para ella. Muerta a la obediencia ciega. Muerta al silencio cómplice. Pero de esa muerte, añadió con una sonrisa, nació algo nuevo, algo más fuerte, más real, más vivo que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Sebastián la abrazó. ¿Sabes lo que me dijo tu padre cuando me tenía cautivo en esas bodegas? Me dijo que el amor entre nosotros era una fantasía ridícula, que nunca podría sobrevivir al peso de la realidad, que yo era un tonto por creer que podíamos estar juntos. ¡Qué equivocado estaba!, dijo Beatriz, recostando su cabeza en el hombro de su esposo. Nuestro amor no solo sobrevivió, derribó su imperio entero. Caminaron en silencio por un rato, escuchando el canto de los grillos y el susurro del viento en las cañas. Finalmente, Sebastián habló de nuevo. Cuando estaba en esa bodega oscura, cuando creí que iba a morir allí abajo sin volver a verte, hice una promesa. Prometí que si sobrevivía, si lograba salir, dedicaría mi vida no solo a amarte, sino a luchar para que ninguna otra persona tuviera que sufrir como sufrimos nosotros, como sufrieron esos 17 hombres que murieron en la oscuridad. Y has cumplido esa promesa, dijo Beatriz. Cada día, con cada trabajador que ayudas,
Con cada injusticia que denuncias, con cada niño que se educa en nuestras escuelas y aprende que tiene derechos, estás cumpliendo esa promesa. La cumplimos juntos, corrigió Sebastián. Tú renunciaste a mucho más que yo. Yo solo arriesgué mi vida. Tú arriesgaste todo lo que conocías, toda tu identidad social. Eso requirió un coraje que todavía me asombra. Llegaron a su casa, una construcción sencilla pero acogedora, donde sus 3 hijos ya dormían bajo el cuidado de una vecina. Antes de entrar, Beatriz se volvió para mirar una última vez hacia el horizonte, donde la silueta oscura de lo que alguna vez fue la Hacienda San Rafael se recortaba contra el cielo estrellado. Que nuestra historia sirva de algo, dijo suavemente. Que recuerde a quienes vengan después que los monstruos pueden ser derrotados, que el poder no es absoluto, que la justicia es posible si hay suficientes personas dispuestas a arriesgar todo por ella. Y que recuerde, añadió Sebastián, que el verdadero amor, el amor que ve a la otra persona como igual, como compañera, como ser humano completo, ese amor es más fuerte que cualquier cadena que intenten ponernos. Se besaron bajo las estrellas, 2 personas que habían atravesado el infierno y habían emergido no rotas, sino fortalecidas, no amargas, sino llenas de esperanza, no derrotadas, sino victoriosas en las formas que realmente importaban. La historia de la boda de 1958 en Palmira, Valle del Cauca, donde todos bailaron, sin saber que la novia estaba muerta por dentro, se convirtió en parte del folclore colombiano. Pero la versión que se contaba no era de horror sin esperanza, sino de horror transformado en triunfo. Era la historia de cómo el valor de 2 personas que se atrevieron a amarse en contra de todo, que se atrevieron a hablar cuando el silencio era más seguro, había cambiado no solo sus propias vidas, sino las de miles. Beatriz Elena Salcedo de Garcés vivió hasta los 82 años, falleciendo en 2016, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos. Hasta sus últimos días mantuvo una lucidez cristalina y una pasión inquebrantable por la justicia social. Su funeral fue un evento masivo al que asistieron miles de personas, desde trabajadores agrícolas hasta políticos nacionales, todos unidos en reconocimiento de una vida extraordinaria. Sebastián la siguió 3 años después, en 2019, a los 89 años. Hasta el final llevaba en su billetera una fotografía descolorida de Beatriz de joven, tomada poco después de su boda real, la segunda, la única que contaba. En el reverso de la foto, con su letra ya temblorosa por la edad, había escrito: «El amor verdadero vence al miedo, siempre». En la plaza central de Palmira hay ahora un monumento modesto pero significativo. Es una escultura de bronce que muestra a 2 personas jóvenes, de clases sociales obviamente diferentes por su vestimenta, caminando juntas hacia adelante con las manos entrelazadas. En la base, una placa reza: «En memoria de Beatriz Salcedo y Sebastián Garcés, quienes demostraron que el coraje de 2 personas puede derribar imperios de injusticia, y en memoria de las 17 víctimas del ingenio San Rafael, cuyas vidas fueron arrebatadas, pero cuyas muertes no fueron en vano. Que nunca olvidemos que la libertad requiere vigilancia eterna y valentía constante. Cada año, el 22 de marzo, aniversario de aquella boda fatídica de 1958, las escuelas de Palmira y los alrededores organizan actos conmemorativos. Los estudiantes leen testimonios de los sobrevivientes, discuten la importancia de defender los derechos humanos, reflexionan sobre cómo el poder sin control se convierte en tiranía. Y así, una historia que comenzó como pesadilla, como terror y opresión, se transformó en algo diferente. Se convirtió en inspiración, en recordatorio, en luz que guía. La boda donde todos bailaron sin saber que la novia estaba muerta se convirtió en el símbolo de un renacimiento, de una resurrección moral, de la victoria final de la dignidad humana sobre la crueldad sistemática, porque Beatriz no había estado realmente muerta en esa boda.
Había estado en transición, muriendo a una vida falsa para poder nacer a una verdadera. Y esa nueva vida, vivida con integridad y coraje, valió infinitamente más que cualquier comodidad que hubiera sacrificado. Su historia perdura, se cuenta, se recuerda, y mientras se cuente, mientras haya quienes escuchen y se inspiren, el legado de Beatriz y Sebastián continúa vivo, susurrando su verdad eterna, que el amor y la justicia, cuando se unen, son invencibles.